mucho, gracias por estar ahí, porque la verdad todo esto que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios y lo hacemos también tratando de brindarles un servicio a todos ustedes a través de nuestro ministerio de predicación y enseñanza. Estamos con la serie esta semana, la iglesia, su influencia en la sociedad, y vimos que hay 5 claves progresivas que en la iglesia primitiva fueron vitales para que la iglesia se transformara en un agente de cambio y de transformación en la cultura y en la sociedad de su tiempo. Dichos principios, dichas claves son aplicables totalmente para nosotros en este tiempo, y la iglesia, nosotros los creyentes, somos la iglesia, hacemos bien en ir a la palabra de Dios para redescubrir esos principios y aplicarlos en nuestras vidas, en nuestra práctica de vida como iglesia, porque para eso estamos en esta tierra, para hacer una influencia positiva al mundo y ser un agente de transformación en nuestra comunidad donde estamos y donde Dios nos plantó. Vimos que la primera clave es la pureza. Sin pureza no hay influencia. Vimos que como consecuencia de la pureza hay poder de Dios. El poder de Dios es para influenciar de manera tal que las personas escuchen el Evangelio y vengan al conocimiento de la verdad. Vemos que esta afectación y esta influencia incomoda al sistema que prevalece y trae como consecuencia la persecución. Y hoy vamos a ver la cuarta de estas P, que son 5 P, vamos a ver la cuarta, que es la persistencia. La persistencia es un ingrediente principal, importante y clave si la iglesia, que somos vos y yo, vamos a ser relevantes en este tiempo, si vamos a hacer una influencia que realmente marque una diferencia. A ver, como insisto con lo que dije en días anteriores en esta serie, la iglesia puede adoptar cierto sistema de trabajo, puede tener cierto estilo de música, puede adoptar su templo, una forma arquitectónica determinada, pero en eso no está la influencia. En eso no está el poder. ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está la influencia, mejor dicho, de la iglesia? En la comunidad, está en su pureza, en su poder espiritual como consecuencia de la pureza, está en la persecución, que no es una maldición sino una bendición, no es una desventaja sino una ventaja, y siempre ha sido positivo para la iglesia la persecución. Y en cuarto lugar, en medio de la persecución, la persistencia. Esta es la cuarta P, la cuarta clave para que la iglesia sea realmente una influencia en medio de su comunidad. Persistencia. Persistencia, ¿por qué? Porque en medio de la persecución, vemos acá que Pedro y Juan habían sido encarcelados, tomados presos de manera muy violenta mientras predicaban en el templo. Le echaron mano. Dice el versículo 18, le echaron mano significa que se le echaron encima como policías en acción. Así, se les echaron encima, los redujeron. Las fuerzas de seguridad enviados por las autoridades religiosas de la época fueron arrestados sin juicio previo, los metieron en la cárcel, en el calabozo, que no tenía aire acondicionado, ninguna clase de comodidad por supuesto, sin decirles nada ni por qué, los metieron en la cárcel. Al otro día los llaman a una audiencia, se reúnen todas las autoridades y los gobernantes que ejercían una influencia negativa sobre el pueblo, totalmente negativa, porque estaban llevando al pueblo a la ignorancia espiritual, y no por el camino de la verdad, sino por el camino de la mentira y del engaño, pero abusaban de ese lugar de poder y autoridad sobre el pueblo para el provecho suyo, el provecho propio, el provecho personal, y ellos llaman a Pedro y a Juan y los amenazan y los intiman y les dicen acá claramente en el versículo 28, no les mandamos estrictamente, esta es la segunda de las persecuciones, en realidad la más violenta de las que había acontecido ya en el capítulo 4, la segunda fue más violenta, mucho más violenta que en el capítulo 5, no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre, hablando de Cristo, porque ellos eran
los que habían conspirado para asesinar a Cristo, que juntamente con los romanos se complotaron para matar a Cristo. Estos eran los asesinos de Jesús, los asesinos del Mesías, los asesinos del maestro de Pedro y Juan. Y Pedro y Juan estaban en medio de los asesinos, rodeados por esta gente amenazadora, furiosa, enojada y amenazándolos otra vez. Y Pedro respondiendo de esta manera. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y empieza a predicar el apóstol Pedro: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. A ver, paremos un poco. Ellos le están diciendo: no te mandamos estrictamente que dejes de predicar en ese nombre y que dejes de hablar de esa doctrina con la cual ya llenaron toda la ciudad, esos influencias, llenaron toda la ciudad de su enseñanza, y encima nos echan encima a nosotros la sangre de ese hombre llamado Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Pedro dice: mira, nosotros no vamos a dejar de predicar porque ustedes lo digan, primero. Y segundo, nosotros estamos predicando en el nombre de ese Jesús, es verdad, ese Jesús que ustedes mataron, que ustedes colgaron en un madero, que ustedes crucificaron. Y a este Jesús, versículo 31, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Es sorprendente. Lo que vemos acá se llama persistencia ante la adversidad. Si la iglesia va a ser influyente en su comunidad, si la iglesia va a ser un agente de cambio y transformación en medio de su cultura, en medio de su comunidad, va a tener que ser persistente en la persecución. ¿Persistente en qué? Primero, en obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que en las instituciones humanas. Porque cuando hay un choque de intereses o un choque de autoridad entre las instituciones del hombre y lo que Dios instituyó en su palabra, para nosotros no queda ninguna duda que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, si las instituciones de los hombres, lo que mandan y ordenan a través de sus leyes, coincide con la palabra de Dios, estamos obligados a sujetarnos a las leyes. Pero cuando las leyes de los hombres violan los mandamientos de Dios, no estamos obligados a obedecerles. Es lo que Pedro le estaba contestando a estos hombres. Y en segundo lugar, persistentes ¿en qué? Persistentes en el mensaje del Evangelio, persistentes en la predicación. Pedro no cambió su mensaje porque fue amenazado. Pedro no cambió su mensaje porque su mensaje en este entorno no era popular, no era aceptado, no era bien recibido. Pedro no preparó un mensaje pensando en la audiencia que iba a tener. No cambió su mensaje pensando que esta gente eran los que habían matado a Jesús, entonces mejor aflojemos un poco, que vamos a enjuagar un poco el mensaje, la predicación. Vamos a darle palabras de ánimo para que se conviertan a Cristo. Pedro en ningún momento cambió el mensaje. El mismo mensaje que predicó en Hechos capítulo 3, el día de Pentecostés, el mismo mensaje que predicó en Hechos capítulo 4, el mismo mensaje que está predicando en Hechos capítulo 5. ¿Por qué no hay otro mensaje? A ver, ¿por qué voy a inventar un mensaje para agradar a las personas, para quedar bien con la gente? Cuando estoy haciendo eso, estoy perdiendo influencia. Estoy haciendo lo que hace todo el mundo, acomodarse al oído de los demás, haciendo lo del camaleón que cambia de color según la ocasión. Si la iglesia va a ser influencia, si vos con tu ministerio vas a ser una influencia, si nosotros como creyentes vamos a ser una influencia en este mundo, entonces tenemos que persistir con el mensaje. Ahora, puede que las personas se enojen, se ofendan, como en el caso de ellos, se enfurecieron y los quisieron matar. Dios puso su mano y eso no ocurrió. Ahora, puede también que las personas oigan, como dice en el versículo 14, acepten el mensaje y multitudes vengan a los pies de Cristo. Eso es lo que vamos a ver
en el día de mañana la productividad, o sea, una iglesia que tiene influencia produce resultados, pero eso lo vamos a ver mañana. Pero lo importante para entender en el día de hoy, que no debemos cambiar el mensaje sigue siendo el mismo, no depende de la audiencia que tengo adelante mío, no depende si estoy pasando por un momento difícil, voy a cambiar mi mensaje, no depende si estoy pasando por un momento de prueba, voy a cambiar el mensaje, no depende si estoy sufriendo persecución y oposición y para que la cosa se calme, para cuidarme el cuero, voy a cambiar el mensaje. No, tengo que ser persistente en el mensaje, porque eso es también lo que este mundo necesita. Este mundo necesita ver que hay gente en este planeta Tierra que se mantiene en sus convicciones, y más esas convicciones cuando dicen que viene de la palabra de Dios. Si nosotros decimos que nuestras convicciones vienen de la palabra de Dios, lo menos que espera el mundo es que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras convicciones. Si ayer dijimos que no al matrimonio igualitario, por decir un ejemplo, hoy no vamos a decir que sí. Si ayer dijimos que no al aborto, hoy no vamos a decir que sí. Si ayer dijimos que la salvación es por fe, hoy no vamos a decir que es por fe y además le podemos agregar algo más para conseguir la bendición de Dios. Vos podés hacer algo y a cambio Dios te puede dar la bendición. No, no vamos a cambiar el mensaje. Tenemos que ser persistentes, audaces, valientes en no cambiar el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué no hay que cambiar el mensaje? Porque el Evangelio, y solo el Evangelio, es poder de Dios para salvación de los hombres. Romanos capítulo 1, versos 16 al 17. Si yo cambio el mensaje y no le doy el Evangelio, estoy privando a las personas del único poder que tiene la capacidad de darle salvación, vida eterna y cambiar el corazón de piedra por un nuevo corazón y transformar sus vidas. Ahora, esta persistencia se tiene que practicar en medio de la persecución. La persecución viene a causa de que el poder de Dios es tan fuerte en la iglesia que está afectando y está molestando el sistema. Este poder tiene su raíz en una iglesia que vive en santidad, que vive en pureza. Una iglesia pura es una iglesia poderosa. Una iglesia poderosa atrae la persecución, pero esto no es lamentablemente, esto es una bendición. Y en medio de la persecución, la iglesia tiene que ser persistente. Ellos fueron persistentes y vieron la gloria de Dios. Si nosotros hacemos lo mismo, vamos a ver lo que ellos también vieron en su generación. Dios te bendiga. Mañana nos volvemos a encontrar. Chao, hasta mañana.